Vivimos en una era de grandes avances en la biotecnología. Nos enfrentamos a tiempos de cambio y de progreso. Los medicamentos biotecnológicos ya son un presente en la industria internacional y en México ya son una realidad. Desde hace más de 10 años, a nivel internacional para muchos de los medicamentos terminó la vigencia de la patente, dando paso a la oportunidad de fabricar los mismos productos pero por otras farmacéuticas. Sin embargo, era necesario demostrar que las características terapéuticas se mantenían intactas, aun cuando el medicamento haya sido producido por un laboratorio diferente. Para este fin, se plantearon pruebas que permiten comparar las propiedades específicas de cada fármaco. El primer grupo de medicamentos que pasaron por este proceso fueron las llamadas moléculas pequeñas, como la aspirina, el paracetamol o el naproxeno, en los cuales el proceso de comparación resultó bastante sencillo, debido a que están constituidas por apenas algunas decenas de átomos. El resultado del aumento en la oferta de medicamentos fue una disminución dramática del costo de los mismos y un beneficio directo al consumidor final. El marco regulatorio sobre medicamentos biotecnológicos ha recorrido un largo camino en nuestro país y en 1998 se emitió la norma 177 de intercambiabilidad, en la que se describen las características que se debe cumplir para considerar la intercambiabilidad de los medicamentos. Años después, se inició este proceso con los medicamentos a los que llamamos biofármacos, que habían sido producidos por la revolución del DNA, es decir, son proteínas recombinantes que se obtienen al expresar un gen clonado en una especie diferente. Un ejemplo, la insulina humana, producida en bacterias. O bien, anticuerpos monoclonales, los cuales pueden ser humanizados o quiméricos, y que se utilizan como terapia en distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes. Para este grupo de medicamentos se consideró que se podrían seguir un proceso similar al de las moléculas pequeñas, realizar una comparación, poner en el mercado y abaratar los precios, todo ello con base a la oferta disponible. Pero en esta ocasión no fue tan sencillo, pues estas moléculas están constituidas por cientos y miles de átomos y poseen una estructura mucho más compleja, por lo que el proceso de comparación puede resultar complicado. En México se introdujeron reformas legales a finales de la década pasada, planteando una estructura que diera certeza y soporte a este nuevo tipo de moléculas y permitiera regular en todo el país los medicamentos biotecnológicos biocomparables. La legislación vigente en nuestro territorio en términos de medicamentos en el año 2009 no consideraba términos básicos como medicamento biotecnológico o medicamento biocomparable, por lo que se adicionó el artículo 222 bis, que dice: se considera medicamento biotecnológico a toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físico-químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables. En su momento, este fue un gran avance en términos legales, pues introdujo y definió lo que se debe entender como un medicamento biotecnológico. A partir de este punto, fue posible elaborar la primera norma de estudios de biocomparables, la norma emergente 001 en el 2012, y al año siguiente se publica la convocatoria para terceros autorizados en este ramo. Durante el 2013, la norma de biocomparables fue cancelada y se da la promulgación de la norma que actualmente nos rige, la NOM 177-2013. La promulgación de la norma solo fue el inicio de un proceso, pues al igual que otras legislaciones en el mundo, son la guía de cómo proceder, pero el modo de aplicarlo tiene que ser caso a caso, pues como se mencionó en un principio, los estudios de comparación para estas moléculas son complejos y requieren una infraestructura especializada y una tecnología de última generación. Otro acontecimiento importante fue la selección de los medicamentos biotecnológicos de referencia, los cuales son base para los estudios de biocomparabilidad. Para esto, la autoridad realizó un trabajo muy completo basándose en los medicamentos referidos en normas internacionales como la EMA y la USP, seleccionando las mejores alternativas para facilitar estos estudios.
Actualmente se tienen identificados 67 medicamentos biotecnológicos de referencia y es posible consultar esta lista en la página web de COFEPRIS. Los principales medicamentos que encontramos son insulinas, anticuerpos monoclonales, hormonas sexuales e interleucinas. Aún faltan medicamentos por ser incluidos, pero la autoridad sanitaria sigue trabajando en esta lista, pudiendo ser consultada en caso de requerir alguna alternativa. Pero, ¿de dónde viene esta gran diferencia entre las primeras moléculas de la farmacéutica tradicional y los nuevos productos de la biotecnología? La primera y más importante es su origen químico. Las primeras son de tipo inorgánico, son sales, mientras que las segundas son totalmente orgánicas, son proteínas. Esta diferencia engloba una complejidad, el número de átomos, el peso molecular, así como el tipo de estructura y la conformación espacial. Los medicamentos biotecnológicos, las proteínas, se producen a partir de células vivas, a las cuales se les modificó una parte de su información genética, lo cual aumenta las posibles variaciones de un medicamento de referencia a un candidato a biocomparable. Los fármacos convencionales producidos por síntesis química poseen pesos moleculares pequeños y estructuras simples, rígidas y estables. Son fáciles de caracterizar y purificar. Se conoce el método de síntesis utilizado, se puede hacer una predicción de sus impurezas o productos de degradación. Tienen la misma composición cualitativa y cuantitativa del principio activo y la forma farmacéutica, por lo que es más sencillo hablar de una identidad entre genéricos producidos por síntesis química. Por el contrario, los biofármacos se producen por síntesis biológica en organismos vivos mediante la inserción de genes de interés y son proteínas que son complejas, que muchas veces son glicosiladas, que tienen un alto peso molecular y una estructura tridimensional compleja, flexible y muy lábil, por lo que solamente podemos hablar de similitud entre el medicamento de referencia y el candidato a biocomparable. La comparación entre biofármacos puede asemejarse a equiparar copos de nieve, ya que nunca serán idénticos, siempre existirán pequeñas variaciones entre ellos. Lo mismo sucede con los biocomparables. Por lo que el gran reto para este análisis de biocomparabilidad es encontrar esas diferencias, por mínimas que sean, y demostrar si afectan o no a la actividad biológica del biocomparable, para que en base con estos resultados se facilite la toma de decisión por parte de la autoridad sanitaria. Debido a lo anterior, el proceso analítico que se debe realizar para hacer la comparación es mucho más complejo. Se divide en 3 etapas: la caracterización físico-química, el estudio preclínico y el estudio clínico. La caracterización físico-química es un proceso por el cual se determinan diferentes propiedades de la proteína, como la secuencia primaria, la secundaria, procesos posttraduccionales, entre otros. Para este fin, se emplean varias pruebas que permiten evaluar la misma propiedad utilizando fundamentos diferentes, realizando así un análisis ortogonal para poder evaluar y confirmar las diferentes características. Las principales pruebas que podemos mencionar son la secuenciación, el dicroísmo circular, el mapeo peptídico, la determinación del peso molecular promedio, las formas desaminadas, entre muchas otras. Adicionalmente, es importante mencionar que, de acuerdo a lo indicado en la norma, si realizamos un estudio de caracterización físico-química muy extenso, los resultados permitirán justificar un estudio preclínico reducido y un estudio clínico mínimo. Un estudio preclínico evalúa la interacción del fármaco con material biológico y existen al menos 3 variantes. Así tenemos los ensayos in vivo, in vitro y ex vivo. Ensayo in vitro. Son pruebas donde determinamos la respuesta analítica que tiene el biofármaco en condiciones controladas. Se emplean cultivos celulares y la prueba se basa en la sensibilidad o capacidad de estimulación del biofármaco a dicha célula. La norma recomienda el empleo de células de origen humano, pero es posible usar otras que sean de origen diferente. Los ensayos ex vivo. En este modelo se emplean tejidos que no son modificados para evaluar la respuesta del fármaco, pero con la variante de que se puede realizar fuera del organismo. Estos ensayos permiten medir una respuesta característica en este tejido en particular. Finalmente, el ensayo in vivo es el más complejo de los 3, pues para su realización se requiere definir de una especie animal que tenga relevancia para el estudio. Esto quiere decir que la especie seleccionada deberá tener una respuesta proporcional al estímulo que recibe por parte del biofármaco.
Bajo este principio se evalúan las pruebas de potencia, de toxicidad crónica y aguda, así como la inmunogenicidad. Es muy importante considerar que la complejidad de este tipo de ensayos radica en que al trabajar con individuos vivos existe una alta variabilidad que puede afectar a los resultados si no se considera en el diseño inicial. Finalmente, los ensayos clínicos constituyen la prueba final donde se evalúa en condiciones lo más cercanas a la realidad y se determina si la respuesta entre individuos es equivalente. La sociedad moderna se transforma día con día. Por ello, en los laboratorios de especialidades inmunológicas estamos comprometidos con la calidad de los servicios científicos y analíticos de hoy en beneficio de la salud del mañana.